Va. Entonces, Hechos 24. ¿Tienes Biblia? Hechos 24, ¿no? Va. Entonces, Hechos 24, Hechos 23 vimos cómo Pablo va ante el gobernador Félix y ahora se va a encontrar y está con el concilio, ¿no?, de Jerusalén. Y ahora Hechos 24 básicamente va a hablar de la defensa de Pablo ante Félix, ¿no? Pero cómo es acusado Pablo y todo por los judíos y también por un llamado Tertulo, ¿no? Entonces vamos a comenzar del verso 1 al 4. Y dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías, y con él algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acosarle, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, la recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos que tú seas, Señor, a través de tu palabra, Señor, enséñanos, redargúyenos, instrúyenos, Señor, y que tú seas obrando, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Bueno, entonces vemos como aquí Tertulo era un abogado que trajeron tanto Ananías como el sumo sacerdote y los ancianos. Sí, acuérdate que ellos trataban de culpar al apóstol Pablo de algo que no había hecho y están compadeciendo ante el gobernador. Entonces, en la corte de Félix, y nos recuerda qué tan sirve era el liderazgo judío para conseguir una condena contra Pablo. Lo que aquí ellos estaban apelando es que Pablo realmente estaba corrompiendo a los judíos, ¿sí? Y lo que vemos aquí con Tertulo, cuando Tertulo le está está hablando con Félix, Tertulo lo que está haciendo es que está hablando con un poco de adulación, de lisonja, ¿no? O sea, hacia el gobernador Félix, le está hablando como para pedir un favor que le haga y todo, ¿no? Aunque podemos ver que el gobernador Félix era griego y Félix comenzó su vida como esclavo y su hermano era Palas. Palas era amigo del emperador Claudio. Y a través de dicha influencia su estatus aumentó, y primero como niño obteniendo la libertad y después a través de intriga, y él fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de una provincia romana. Entonces Félix era un gobernador cruel y tenía un hermano Palas, y buscaban el favor buscaban ese favor, ¿no? Entonces, fíjate, Hechos 24. Estas mentiras que está dando aquí Tertulo son adulaciones, ¿no? Son adulación o una lisonja. Félix no trajo paz y prosperidad, ¿no? O sea, lo que más bien Félix tenía era un gobierno cruel, ¿no? Y trataba de tener sometido a los judíos, ¿no? Hacia el imperio, ¿sí? O sea, entonces, bueno, él trataba de tenerlos sometidos y todo, pero lo que está tratando de decir Tertulo era como una adulación, ¿no? Como llegarle a la lisonja, ¿no? Al oído, como dicen, ¿no? O sea, tratarle de hablar vanas palabras, ¿no? Entonces, fíjate, Félix era así totalmente brutal y él tenía así sometida a la población judía. Y en particular él ordenó una masacre de miles de judíos en Cesarea, y además de muchas casas judías saqueadas por los soldados romanos. Fíjate, la adulación es la lisonja. ¿Y esto a qué nos lleva hoy en día? ¿Qué es la adulación? La adulación es una alabanza exagerada, interesada, que se le hace a una persona con el propósito de ganarse su voluntad y conseguir un favor o sacar algún beneficio personal. En uno de los salmos, en el Salmo 73, 16 o 18, me parece que dice que a veces nos acercamos al mismo Dios
con lisonjas o con adulación, con labios lisonjeros. ¿Qué es el labio lisonjero? El labio lisonjero es cuando nosotros a veces tratamos de sacar un beneficio a la persona. Bueno, aquí está tratando de sacar Félix un beneficio, Tertulio un beneficio de Félix. ¿Para qué? Para que condene a Pablo. Entonces esa es básicamente la lisonja. Entonces, a diferencia de un halago sincero, la lisonja suele ser artificial y busca obtener algo a cambio. Esa es la lisonja. La lisonja es un pecado, ¿no? O sea, cuando nosotros de repente, y fíjate, a veces la lisonja lo que hace, o la adulación, muchas veces a veces puede ser hasta con las jóvenes, con las mujeres, ¿no? O sea, puede ser ese aspecto, ¿no? Cuando alguien trata de buscar intimidad, ¿no? Entonces puede haber lisonja, o cuando tú tratas de buscar el favor de una persona, esa es la lisonja. Entonces, fíjate, Proverbios 29:5 nos advierte directamente sobre el peligro de este comportamiento. El hombre que lisonjea a su prójimo, red barrederá y extiende para sus pasos. Y el Salmo 12:2-3, el salmista denuncia esta falsedad. Habla mentira cada uno con su prójimo, habla con labios lisonjeros, y con doblez de corazón Jehová destruirá todo labio lisonjero. El que habla lisonjas, ¿qué es lo que dice, no? O sea, trata de convencerte, así llegarte por varios lados, ¿no? O sea, una adulación, pero realmente vemos que la Biblia nos dice que es pecado. Yo tenía una vez un caso de una persona que me hizo pues me hizo una mamarrachada, ¿no? Es una jalada, ¿no? O sea, una mala jugarreta, y este varón era muy lisonjero, ¿no? Y te adulaba, y patrón, y esto y aquello. Pero por atrás, al final de cuentas, me traicionó, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la adulación, o sea, entonces tenemos que tener cuidado con el labio lisonjero, porque el labio lisonjero va a llegar, y nosotros también tener cuidado de tratar de sacar un favor a alguien a través de la lisonja, ¿no? O sea, porque muchos así, ¿no? De repente van a llegar y así en suavidad, y te van a decir, oye, no sé, ¿no? Tal vez, ¿no? Así, ¿cómo te ves? Muy bien, estás muy bien, todo, ¿no? O sea, entonces tal vez eso puede hacer la lisonja. Entonces yo recuerdo en este caso, con este cuate que realmente, pues me engañó, ¿no? O sea, pero realmente era adulador, ¿no? O sea, a veces es lo que a veces uno quiere oír. Por eso la Biblia también nos dice, maldito el varón que confía en el hombre. O sea, no es que no confiemos, ¿no?, en los hombres, pero realmente la lisonja, ¿qué es, no? Trata de seducirte, ¿no? Es lo que está haciendo Tertulio con Félix. Está tratando de seducir para culpar a Pablo. Entonces tenemos que tener cuidado con la lisonja, ¿no? O sea, un cuidado especial. ¿Por qué? Porque hay labios lisonjeros, ¿no? Que tal vez te tratan de adular, de consentir y todo, pero realmente no, o sea, eso no tiene nada que ver. Fíjate, en Romanos 16-18, en el Nuevo Testamento se previene a los creyentes de aquellos falsos maestros. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado tanto de nosotros, quitarnos la lisonja, como también de cuidado con el hombre que es lisonjero, y también tener cuidado con el que predica y lisonjea, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dice que muchas veces se engañan con la lisonja. Entonces, una persona que es lisonjera no te va a decir la verdad. O sea, solamente está engañando. Esto es lo que está haciendo Tertulio en esta parte. Está tratando de engañar. Entonces, a veces tienes que tener cuidado, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado también a la hora de que te están predicando la palabra. Si realmente tú ves una persona que está lisonjeando, está hablando mentira o está hablando verdad. Sí, porque se puede oír muy bueno el mensaje, ¿no? Y se puede oír así muy bueno, ¿no? O sea, lo que Pablo está diciendo también en Romanos capítulo 16-18, que tenemos que tener cuidado con los falsos maestros, porque con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Cuando el pecado no nos confronta, o cuando la palabra de Dios no nos confronta y es dulce y así, o no se está ni siquiera basando en el Evangelio, es realmente que no es un mensaje verdadero, sino está hablando mentira. Fíjate,
Entonces ve del verso 5 al 6. Eso era lo que trataba de hacer Tertulio en estos versos, buscar el favor de Félix para que Félix condenara al apóstol Pablo. Y está tratando de lisonjear al gobernador Félix, ¿sí? O sea, y para que encarcelen a Pablo y para que lo asesinen, para que lo apedreen, ¿sí? Entonces, fíjate, el verso 5 al 6. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazareos. Cuando Tertulio está diciendo que Pablo es una plaga, que desde antes tú ves el libro de los Hechos de los Apóstoles, y cuando tú lees el libro de los Hechos de los Apóstoles, tú te das cuenta que en una parte dicen, estos son los que trastornan el mundo. ¿Por qué habla que trastornan el mundo? ¿Por qué? Porque se está predicando a Jesucristo como la vida. Y sin en cambio Tertulio, los judíos y los ancianos, el sumo sacerdote y los ancianos, ¿qué es lo que dicen, no? Los ancianos y tanto el sumo sacerdote lo que dicen es que realmente pues la resurrección está en la ley, pero lo que Pablo está hablando es a favor de Jesucristo. Pablo lo que está diciendo es que Cristo es la vida. Entonces Tertulio en este verso está diciendo que son como una plaga. ¿Por qué? Porque se están esparciendo en varios lugares y están predicando el evangelio. Y los está viendo como una secta y los está tratando de denigrar en este mismo verso, y está diciendo, y cabecilla de la secta de los nazareos. ¿Por qué está diciendo cabecilla de la secta de los nazareos? Cuando tú ves, cuando Jesús va con Nicodemo, me parece que es con Nicodemo, Nicodemo dice, de Nazaret podría salir algo bueno, porque Jesucristo es de Nazaret. Y lo que está tratando de hacer es como una llamada así, como de denigración, ¿no? Como diciendo, no, pues de Nazaret no puede salir algo bueno. Es como decir, de este lugar, de esta zona, puede salir algo bueno. No, aquí es puro maleante, malandro. Bueno, es un ejemplo, ¿no? O sea, no que en Nazaret fuera puro malandro, maleante, pero ese es un ejemplo, es decir, de esta secta puede salir algo bueno, ¿sí? O sea, de Nazaret. Lo que está tratando de decir es que está denigrando. Fíjate, ahora el verso 6, ve al verso 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndolo quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Fíjate, cuando Tertulio está diciendo que Pablo intentó profanar el templo en Hechos capítulo 21, verso 26 al 29, tú lo puedes leer. Cuando Pablo fue al templo, hizo que unos judíos hizo el rito de la purificación. ¿Cuál es el rito de la purificación? Que tomaran las tinajas y que hicieran un lavamiento de los pies y de las manos. ¿Para qué? Para quitar las impurezas, para presentarse limpios delante de Dios. Eso era lo que hacían en el rito de la purificación. Y cuando este hombre está diciendo que está profanando el templo, Pablo realmente no estaba profanando el templo, sino que estaba tratando con estos judíos, llevarlos a la ley mosaica, pero también les estaba predicando de Jesucristo. Porque Pablo mismo dice en una carta, a los judíos yo me tuve que hacer como judío, a los gentiles como a gentiles. O sea, eso es lo que está demostrando el apóstol Pablo. O sea, Pablo nunca profanó nada, sin en cambio este hombre le está metiendo así como más de su cosecha. Eso es lo que hace también. El adulador también se vuelve acusador, porque eso es lo que hace. O sea, tú estás viendo aquí Tertulio, que primero empieza ¿qué? Adulando y después empieza acusando al apóstol Pablo. Y le está diciendo, este hombre es una plaga, ¿sí? Es una plaga y está así trastornando el mundo y todo. Y lo que está haciendo Pablo es que realmente no está trastornando el mundo, sino lo que está haciendo Pablo es que está predicando de Cristo. Y eso es lo que está diciendo, ¿no? O sea, lo que está tratando de decir que es conforme a la ley de purificación. O sea, esa es la ley de purificación, pero Pablo está llevando realmente a los judíos a no romper la ley, sino a que los judíos tomaran todavía sus ritos. Y nunca profanó el templo, porque profanar el templo podría ser así, ¿no? Tomar algo sagrado y tomarlo así como algo que no tiene validez. Eso es profanar, ¿no? Entonces, fíjate, es esa parte en Hechos 5 al 6. Ahora vete del verso 7 al 9. Dice, pero interviniendo el tribuno Lisias era un comandante militar romano, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, y tú mismo pues al juzgarle podrías informarte de que todas estas cosas de que le acusamos, los judíos también confirmaban
diciendo ser así todo. Fíjate, entonces mira, cómo Tertulio trata de acusar. Y a veces hay acusaciones hacia nosotros, porque sí puede haber una acusación. Y el hombre que es lisonjero, el hombre que trata de sacar el favor para los demás, para ganarse su propio beneficio, porque lo que trataba de hacer Tertulio era que llevara al apóstol Pablo a que lo mataran, a que él ya no siguiera predicando más el evangelio. Pero aquí Dios le está dando el favor al apóstol Pablo, ¿sí? Y lo está tomando Lisias al apóstol Pablo y no está permitiendo que Pablo sea muerto. Entonces a veces, mira, por eso la Biblia dice que 6 cosas o 7 cosas aborrece Jehová. Entre unas de ellas es el falso testigo que habla mentiras. La Biblia nos enseña en Pablo, en Efesios capítulo 5, nos dice la Biblia que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria y buena para dar a fin edificación a los oyentes. Y también Pablo nos dice que no hablemos mentira contra nuestro prójimo, sino que hablemos verdad los unos a los otros. La verdad es muy importante, ¿no? Y a veces la verdad puede incomodar. ¿Por qué? Porque a veces la verdad puede ser dolorosa, pero la deshonestidad, ¿a quién lastima? A nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros podemos tratar de engañar a Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos que hablar verdad. Eso es lo que nos llama la Biblia. O sea, el lisonjero, ¿qué trata? Busca el favor hacia los demás, ¿no? La lisonja, ¿no? Decirle hacia los demás, oye, esto, aquello, ¿no? Pero nosotros como creyentes deberíamos de hablar verdad. Eso es lo que nos llama la Biblia. Aquí lo que Pablo va a hacer es que va a hablar la verdad más adelante, ¿no? Porque si estamos en la verdad, que la verdad es Cristo, deberíamos de hablar la verdad. Y aunque haya una acusación hacia nosotros, porque puede haber un falso testigo, un falso testimonio, y aquí está viendo un falso testigo que es Tertulio, ¿sí? Dios puede ayudarnos. O sea, no es que el hombre de repente, o sea, cuando haya un juez, ¿no? O sea, vamos a suponer cuando tú estés en un juicio, si tú estás en un juicio como creyente y de repente no puedes comprar al juez, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes comprar al juez. Tú tienes que confiar en Dios, aunque la acusación del que está en contra tuya, él puede haber comprado al juez, ¿sí me entiendes? Entonces, el creyente no se puede corromper en ese aspecto, ¿no? O sea, Dios no le gusta el falso testigo, y aquí lo que está viendo es un falso testigo, un falso testimonio, o sea, el que testifica falso, ¿sí? Fíjate, entonces mira, Lisias, el tribuno Claudio Lisias fue un comandante militar romano de la guarnición en la fortaleza Antonia en Jerusalén en el año 56-58 después de Cristo. Su nombre griego sugiere que nació en Grecia y adquirió la ciudadanía romana por una alta suma de dinero durante el reinado del emperador Claudio, adoptando así el nombre de este. Y Tertulio ni siquiera pretende ofrecer evidencia externa de los cargos, o sea, no tiene pruebas Tertulio de acusación hacia Pablo. Lo que Pablo estaba haciendo no lo estaba haciendo mal, porque Pablo entró a purificar el templo y llegaron otros judíos de Asia, y cuando llegaron otros judíos de Asia acusaron a Pablo, y por eso Pablo fue prendido y fue llevado al concilio, ¿no? O sea, está haciendo una acusación que es una acusación falsa, pero Pablo no está tratando de así, ¿no? De salvarse mismo su propio pellejo, sino que Pablo va a confiar en Dios, y eso es lo que tenemos que hacer todos los creyentes, ¿no? O sea, el creyente lo que debe de hacer es que tú no puedes así, ¿no? De repente, si tú estás viviendo una acusación o te están acusando de algo, ¿sí? Tú tienes que confiar en Dios. O sea, tú no puedes así, ¿no? De repente volteársela, esto, aquello, ¿no? Fíjate, entonces mira, su única esperanza era Pablo y se inculpara él mismo bajo la examinación de Félix. Los judíos también confirmaron diciendo ser así todo. Fíjate, había 3 en contra de Pablo, porque había como una rumoración y había 3 en contra de Pablo. Tanto los judíos como el gran sumo sacerdote y Tertulo. Eran los 3 y los ancianos, ¿sí? Y estaban de acuerdo con los cargos, pero a su vez ellos no ofrecieron evidencia que respaldara. O sea, realmente no había una evidencia en ese momento que respaldara los cargos en contra del apóstol Pablo, ¿sí? Y fíjate, eso es lo que pasa a veces, ¿no? Con nosotros como creyentes. O sea, a veces hay una acusación.
y puede haber una acusación hacia ti. Pero la acusación debe de ser comprobada entre 2 o 3 testigos, ¿no? Dice la Biblia. Así tenía que ser, ¿no? O sea, que haya 2 o 3 testigos, pero a veces puede haber una acusación hacia nosotros, que puede ser algo falso. Y aquí hay una acusación hacia el apóstol Pablo. Y al final de cuentas, cuando hay una acusación de algo que tú no estás haciendo, al final de cuentas, ¿quién es quien te acusa más? ¿Y quién está atrás de toda esta acusación? Pues el acusador, el enemigo. Pero si tú realmente a veces como creyente estás caminando mal delante de Dios y esa acusación es verdadera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces puede haber un falso acusación, pero a veces puede haber una acusación verdadera. Y si hay una acusación verdadera, sí tenemos que arrepentirnos. A veces la palabra de Dios puede ser confrontante para nosotros. Y de repente la palabra de Dios nos puede decir, estoy caminando mal delante de Dios, estoy haciendo mal las cosas como creyente delante de Dios. Y esa acusación, ¿qué puede hacer? O sea, no es que sea una acusación, es una verdad. Porque eso no es una acusación. Una acusación es que están levantando cargos delante de él que son falsos. Eso es una acusación, una falsedad. Fíjate, vámonos del verso 10 al 13. Y Pablo expone la debilidad del caso contra él. Fíjate, ve, ¿cuál es la defensa del apóstol Pablo? Pablo nunca trata de hacer así justicia o apelar algo así, ¿no? Diferente. Fíjate, habiendo hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, ¿por qué sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación? Con buen ánimo haré mi defensa. Mira, Pablo acepta la acusación. Y en este verso lo que está haciendo Pablo es que está siendo feliz en responder. Cuando hay una acusación para nosotros, o cuando hay algo de repente que alguien nos está denigrando, ¿no? Y a lo mejor, bueno, puede ser hasta en el trabajo, ¿no? De repente puede ser a veces hasta en el trabajo. Porque en el trabajo puede pasar, ¿no? O sea, bueno, donde tú te desarrollas, puede haber un falso testigo y que a lo mejor te acuse de algo que tú no estás haciendo. Pero si en cambio estás viendo la respuesta del apóstol Pablo, que está tomando esa acusación con gozo. O sea, Pablo lo está tomando de manera feliz, porque la confianza de Pablo era en Dios. Entonces, cuando tú lees la Biblia y cuando leemos la Biblia, a veces de repente nos enojamos, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿por qué el impío hace y deshace y no hay un juicio para el impío, el pecador, ¿no? O sea, de repente, o los que hacen maldad. Porque tú ves toda la impunidad y a veces tú quieres ir a declarar a algún lugar, no sé, a una fiscalía, y de repente cuando tú vas a la fiscalía y quieres declarar algo que te hicieron, un robo, lo que sea, de repente te piden muchas trabas. O yo de repente escuchaba un caso, ¿no? De un brother que de repente estaba en Ecatepec, su expareja creo que lo engañó, ¿sí? Y lo engañó y de repente a este brother lo secuestraron y lo metieron a una casa, y a la hora de que lo meten a la casa